fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, me atrajo su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y mi corazón fue puesto en libertad. Fue allí por fe que vi a Jesús y en él encontré felicidad. En una cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y mi corazón fue puesto en libertad. Fue allí por fe que vi a Jesús y en él encontré felicidad. Venció la muerte con poder y el Padre lo exaltó. Confiar en Cristo es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y mi corazón fue puesto en libertad. Fue allí por fe que vi a Jesús y en él encontré felicidad. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador, que hoy seguridad me da de estar con mi Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y mi corazón fue puesto en libertad. Fue allí por fe que vi a Jesús y en él encontré felicidad. En la cruz, lo primero vi la luz y mi corazón fue puesto en libertad. Fue allí por fe que vi a Jesús y en él encontré felicidad. Y en él encontré felicidad. Y en él encontré felicidad. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o la tristeza. Cristo su victoria da. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón.
Buenos días, hermanos. Vamos a buscar de nuestras Biblias Proverbios 13. Dice así la palabra de Dios. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida en el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá la honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el camino, el castigo a sus hijos aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Oremos. Dios Padre bendito, gracias te amo por estar otra vez en tu casa para escuchar tu palabra, Señor. Quiero pedirte una gran bendición para el resto del culto, para la predicación, Señor. Pon sabiduría a nuestro pastor para ver qué tú tienes para nosotros, dejando todo el resto del día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué gusto y qué placer me da estar en esta forma, aunque sea virtual, con todos ustedes en esta mañana, dándole las gracias a su pastor, a su familia, mi amigo Garay, por la invitación que me hizo para que pudiera llevarles un especial. Espero que lo disfruten y que lo podamos gozar en el Señor siempre.
Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos a través de este medio. Yo espero, hermanos míos, que usted y yo podamos ser fieles, ¿verdad? Siempre fieles a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas estamos siendo fieles a Dios por este medio, ¿verdad? Yo recuerdo que antes, hace años atrás, algunas personas tenían la oportunidad de ver estudios, predicaciones a través de la televisión, ¿verdad? Y hoy día estamos a través de Facebook, a través de YouTube y Zoom y otros medios más. Y doy gracias a Dios, hermanos, de verdad, por este tiempo, ¿verdad? Quiero agradecer mucho siempre a cada uno de ustedes. Y hermanos, tarde o temprano en la vida es de siembra y cosecha. Cada vez que uno siembra, uno va a cosechar. Y sabemos, hermanos, que lo que usted y yo sembramos es lo que vamos a tener la bendición de cosechar, sea bueno, sea malo. Pero, hermanos míos, cuán importante es saber lo que yo estoy sembrando. Y si a mí no me parece, no me gusta lo que estoy cosechando, entonces, como dicen por ahí, yo debo cambiar lo que he sembrado, para que podamos de verdad tener una vida de bendición, agradable a Dios. Y yo quiero instarle, hermanos míos, seguir siendo fiel a Dios sobre todas las cosas. En este tiempo es cuando se demuestra la fidelidad a Dios. Si usted y yo leemos el libro de Apocalipsis, aunque no es de eso, pero quiero animarle, hermanos, quiero animarles a que hay que seguir siempre fieles al Señor, escuchando la palabra de Dios, viendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos. Todos sabemos que es la fuente de vida, es la fuente de nuestra sociedad, ¿verdad? Aunque muchas veces, hermanos míos, algunas personas tristemente se han apartado, ¿verdad?, del Señor y todas esas cosas, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Y quiero instarle, hermanos, animarle, decirle que hay que estar conectados, ¿verdad? Como decimos o como dicen, ¿verdad?, los expertos, hay que estar conectados a nuestro tiempo, a nuestros cultos, tanto miércoles, sábado, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Hermanos míos, cuán importante es, hermanos, tener la oportunidad de estar escuchando, viendo la palabra de Dios. Yo espero en Dios que usted siga siendo fiel al Señor. Este tiempo es un tiempo cuando uno va a mostrarle a Dios su amor, su fidelidad y su entrega. Esa es la gran verdad, hermanos. Aunque ahorita no podamos reunirnos presencialmente, pero llegará el momento, hermanos, y yo espero en Dios que usted ahora en este periodo haya sembrado y siempre estará cosechando de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre, es la bendita palabra de Dios. Y a través de eso, hermanos, cada uno de nosotros tendrá la bendición de recibir halagos de parte de Dios. Como usted y yo escuchamos y hemos visto y hemos leído cómo Dios se sentía tan contento, tan orgulloso de Job, y así de otros grandes hombres que usted y yo podemos notar en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y ahí sucesivamente. Muy bien, hermanos, espero en Dios que usted pueda estar, por favor, siempre orando por protección, por nuestras familias, por la salud, por trabajo, por provisión de Dios, los estudios, nuestro país, y también incluir ahí siempre, gracias a Dios, nuestra misionera doña Maudie está bastante bien, doña Carolina, ¿verdad? Y orar por nuestro misionero también, igual orar por nuestra hermana doña Lourdes también, hermanos míos, y estar orando, ¿verdad?, por el pastor Michel Silot de Cuba, tenerle a él presente, y cada una de las listas, hermanos míos, que tenemos, que nuestro hermano Josué nos editó y pudimos observar y ver el día miércoles. Si usted necesita tener esa lista, puede ir un poquito a YouTube, busca miércoles, ¿verdad?, la fecha, y ahí estará usted viendo la lista. Ahí está la lista. Nuestro hermano incluso la envió a los maestros, ¿verdad?, también. Entonces yo le insto, hermanos, para que usted pueda
estar, ¿verdad?, orándonos por otros, estar conectados, solicitándole a Dios nuestra protección y todo. Muy bien, hermanos. El primer domingo del mes de agosto hablamos sobre la consagración, ¿verdad?, de las cosas que uno debe consagrar a Dios. Y hay varias cosas que nosotros podemos consagrar al Señor, ¿verdad? Pero aquí yo quiero que usted note en esta enseñanza que Dios nos permite a todos, hermanos, de cómo una persona consagró todo a Dios y de cómo, hermanos míos, hay veces nosotros tenemos que recordar un poquito, hermanos, de cómo ha sido y es nuestra vida. Yo sé, aunque no es el pasaje central, pero yo quiero que vayamos un momentito, hermanos, a Primera de Timoteo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo. Yo quiero que usted y yo podamos recordar, porque hay veces, hermanos, somos dados a olvidarnos. Tenemos esa tendencia nosotros, los seres humanos. Y ahí en 1 Timoteo, como dije antes, no es el pasaje, el texto principal de nuestro estudio en esta mañana, pero yo quiero que usted note ahí, hermano mío, en 1 Timoteo, es una gran enseñanza, un gran recordatorio para cada persona que nos ve, nos observa, para mí mismo, para todos, hermanos. En 1 Timoteo capítulo 6 nos hace una gran recordatorio el Señor. 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Hermanos, cuán importante es usted y yo cuando estamos dentro del vientre materno de nuestra madre, sale todo y todos nosotros no traemos nada, ¿verdad? Solo la vida que nos ha permitido el Dios eterno tener. Y eso es tan importante, hermanos, recordar que nosotros, todo lo que nosotros tenemos en la actualidad, en este momento, todo eso, hermano mío, es por la gracia de Dios. Sencillamente es por bendición de Dios en la vida de todos nosotros, hermanos. Nada hemos traído, nada. Y usted dirá, bueno, pero fulano de tal dicen que nació en cuna de oro, hermanos, pero aún así no trajo nada. Y usted y yo sabemos muy bien que todas las cosas materiales son muchas veces inciertas. Vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué cree que hay una bolsa de valores y cada persona está invirtiendo y ahí está, y hay veces hay pérdidas? Y pérdidas, estamos hablando millones y millones y millones de dólares. Entonces, hermanos, es muy importante recordar esto en nuestra vida diaria. Nosotros no hemos traído nada a este mundo, nada. Y aún aquellas personas que usted y yo podemos decir, y utilizando ese término de cuna de oro, no traen nada. Lo que tienen viene ahí de sucesión y sucesión, y eso lo ha dado Dios. Vea lo que dice en 1 Timoteo también. Como dije antes, no es el texto, pero nos va a ayudar a entender y comprender cómo consagrar todo a Dios. Cuando usted consagra todo al Señor, cuando usted le dice, tome, Dios es suyo, no es mío, le pertenece a usted, usted me lo ha dado a mí para administrar, y a través de todo eso, mi persona, mi familia, mis seres queridos y otras personas tal vez que tengan un negocio, hay personas que trabajan ahí y se benefician de ese negocio porque trabajan ahí y están produciendo. Entonces, hermano mío, es muy importante eso. Y vea lo que dice aquí también en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17. 1 Timoteo capítulo 6 verso 17. Dice así la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, orgullosos, presuntuosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque la esperanza mía y suya, hermanos, es tener vida después de toda esta vida que estamos en este momento debajo del cielo, debajo del sol, como dice el hombre sabio Salomón.
debajo de todo esto hay una vida después, y esa vida después es la que vale la pena, hermanos. Es una gran bendición y seguidamente es estar con el Señor. Y vea, y no hay enfermedades, no hay tristeza, no vamos a estar utilizando un montón de medidas hoy día, protocolos de higiene, protocolos de cuidado, ¿verdad? Y vea lo que sigue diciendo ahí. Repito el versículo, la primera parte: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Usted y yo sabemos muy bien por qué estamos en la actualidad, hermanos, con varias situaciones difíciles que la sociedad, el mundo está enfrentando, porque muchas veces, en vez de disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, en algunos casos, no todos los casos, hago la salvedad, hay personas que han ido destruyendo los ríos, el mar, la capa de ozono y la fauna, ¿verdad? Entonces usted nota, hermanos, y ahí yo he leído letreros donde dice un río: desde aquí empieza el mar. Usted lo ha visto en Guadalupe, en Goicoechea, ¿verdad? En Ipis y todo. La municipalidad ha estado tratando de concientizarnos en cuanto no depositar basura en los ríos. Y entonces han puesto letreros y dice: aquí empieza la vida, el mar, etcétera, ¿verdad? Los ríos. Y usted ve cuántos ríos contaminados. Por eso aquí el Señor le recuerda a todos, no solamente a las personas que tienen comodidades. Recuerde, esas comodidades se las ha dado Dios para que usted las disfrute, para que usted las administre y para que las ponga al servicio de Dios, y así usted pueda sustentar a través de su negocio, a través de sus riquezas que Dios le ha permitido a otras personas, a familias, jóvenes, niños, personas que dependen de las empresas de muchas personas. Y aún así uno como ser humano puede consagrar su empleo, su estudio, puede consagrar su empresa, su negocio, la fuente que Dios le ha permitido tener para sus ingresos, conocimiento, intelectualmente hablando. ¿Me explico, hermanos? Entonces el Señor dice que uno no debe poner su esperanza en las cosas materiales, porque las cosas materiales, hermanos, van y vienen. La fama va y viene, usted lo nota, usted lo puede observar y ver cada momento, en cada instante, a través de los noticieros, a través de el periódico, ¿verdad? Y usted nota cómo las personas hoy día, hermanos míos, cambian, ¿verdad? Han cambiado. Y usted y yo sabemos muy bien, hermanos míos, lo que acontece. Y entonces yo quiero que usted note, hermanos, algo que es muy importante en la vida cotidiana. Cuando uno consagra las cosas a Dios, cuando uno se da cuenta que todo lo que uno tiene, la casa, el carro, las comodidades, tal vez ahorro, lo que sea, esa es la fuente que Dios le ha dado a usted para administrar, para que usted pueda sobrevivir en este mundo. Y como usted ha sido diligente, Dios bendice la diligencia. Entonces, hermanos míos, yo quiero que usted y yo podamos ir y ver un ejemplo precioso. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a hablar ahí, hermanos, de un hombre que tuvo la oportunidad, hermanos míos, de consagrar todo lo que él tenía, las posesiones, todo al Señor. Eso es algo, hermanos, que mi persona, usted y yo tenemos que consagrar. La ropa que tenemos. ¿Se recuerda usted, hermano mío, cuando los hombres hicieron su propio indumentaria, su propia ropa, cuando Adán y Eva tuvieron la oportunidad de pecar? Usted y yo sabemos muy bien qué fue lo que hizo el Señor, ¿verdad? Cuando ellos estaban vestidos, utilizaron un tipo de vegetación, ¿verdad? Y entonces el Señor les dijo y les quitó eso y los vistió con
túnicas de piel de animales, ¿verdad? Para hacer una énfasis en el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y usted y yo sabemos muy bien que los vistió. Entonces Dios, hermano mío, viste, y usted lo hemos leído en el libro de Mateo, cómo se han vestido la fauna, ¿verdad? Dice que ni aun Salomón se ha vestido así. ¿Por qué? Porque toda la indumentaria, la ropa, todo es diseñado por seres humanos. Las flores, la fauna, todo fue diseñado por Dios. ¿Me explico, hermanos míos? Entonces yo quiero que notemos aquí usted y yo, y vamos a leer en Primera de Crónicas capítulo 29, por favor, y vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Primera de Crónicas 29, vamos a leer algunos versículos. Primeramente vamos a leer del verso 1 al 3. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, en adición a esto, por cuanto tengo, dice, mi afecto, mi amor, mi cariño en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Hermanos míos, usted ve ahí cómo David se da cuenta. David sabía, David tenía muy claro, hermanos, de que él había sido traído por Dios. Era pastor de ovejas, era pastor de ovejas. Era el menor de la familia de Isaí. El menor, ¿cómo es? Es chineado, es consentido, pero a pesar de eso le tocaba guardar y cuidar las ovejas de su padre. Sus hermanos tenían otra tarea, eran parte del ejército de Saúl. Y entonces David tiene la oportunidad de recordar y darse cuenta que ahora todo eso que tiene, todo lo que él posee, todos los bienes, él nunca se olvida que fue tomado de las ovejas y traído a estar en la casa de Dios. Y hermanos, qué lindo es saber que él agarró, consagró: tengo mi cariño, mi afecto en la casa de mi Dios. Por eso es tan importante, hermanos, reconocer y saber que todas las cosas no son nuestras. La ropa que nosotros tenemos es por bendición de Dios, y decir gracias Dios por esta ropa, así como damos gracias por la alimentación, así como damos gracias por el trabajo. Hermanos, imagínense, tenía el trabajo de David, era ser pastor de ovejas. Ese era el trabajo. Yo no estoy menospreciando ningún empleo, hermanos, y hago la aclaración siempre, recuerde, pero era pastor de ovejas y el Señor lo trajo. ¿Cuántas personas, hermanos míos, han empezado humildemente? Hay personas que han tenido una pequeña soda, una pequeña ventanita, y por ser fieles a Dios y por dedicar su trabajo, sus cosas, sus bienes al Señor y ponerlos al servicio del Señor, se ha visto cómo ha aumentado, como Satanás dijo de Job: es que usted le ha aumentado, le ha acercado, le ha bendecido, le ha protegido. Entonces usted nota ahí cómo David se recuerda y sabe que él viene de ser un pastor de ovejas, y entonces él tiene todo su afecto, trae lo mejor, oro para las cosas de oro, plata, piedras preciosas, todo, porque David sabía de dónde había sido tomado, y él sabía que todo lo que él tenía en ese momento era del Señor, y que el Señor lo había permitido a él administrar. Y no solamente estaba consagrando, hermanos, no solamente estaba consagrando los bienes
materiales, sino su propia vida, todo. Y él no había permitido que las cosas terrenales, esas cosas materiales, afectaran su vida. Él sabía, hay personas que, yo le digo, tienen una gran humildad. Y recuerde, hermanos, la humildad es una cualidad, no es sinónimo de pobreza. La humildad es una cualidad que el mismo Señor Jesucristo poseía. Él lo dijo en el libro de Mateo capítulo 11. Y esa humildad Dios bendice. No importa si usted tiene demasiado, mucho, como usted nota aquí, la humildad de David. Yo mismo, de mis cosas particulares, he sacado, he consagrado para mi Dios, porque no es mío. Yo quiero que note eso, hermanos. David estaba pensando, hermanos míos, en todo. Él estaba pensando y no estaba aferrado a las cosas materiales. Y hermanos, eso es lo que muchas veces uno observa y ve en la mayoría de la sociedad nuestra. Se aferran a las cosas terrenales, y hay veces es que yo quiero llegar hasta cierta posición, y cuando llegan a cierta posición han dejado todo botado, hermanos. Han dejado todo botado, porque cuando usted quiere y ama a Dios, usted sabe que todo es del Señor, todo lo debe poner a manos de Dios, y que debe ir jalando con su trabajo, con su negocio, con sus posesiones, debe ir jalando también con la familia. Usted y yo no podemos, hermanos míos, dispararnos y después decir, no, es que todo lo he hecho para que mi familia tenga comodidades. Pero hermanos, recuerda, hay veces dejamos de un lado la familia, no tenemos tiempo para la familia, y se pierde todo. ¿De qué sirve tener tantas comodidades, tantas cosas, un palacio, y si en ese palacio lo que se vive es tristeza, soledad, vacío? ¿Me explico, hermanos? Entonces David llega, consagra todas las cosas, no se le olvida de dónde viene. Entonces yo quiero que usted y yo notemos varias cosas ahí. Dice que él ha dado, dice, he entregado lo mío para la casa de Dios, lo consagré para Dios, lo traje yo mismo, ¿verdad? Entonces es algo bonito, hermanos. David consagró eso. Luego David rinde todo y reconoce que todo proviene de Dios, y vamos a verlo. Véalo ahí en el verso, por favor, del mismo capítulo, primera de Crónicas 29, y leemos el verso 11 en adelante, verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Lo primero es Dios. Paramos ahí, ahorita leemos el verso 12. Hermanos míos, usted y yo notamos cómo David reconoce que de Dios viene todo. Usted es excelso, usted está encima de todo el dinero del mundo, usted está encima del oro, de todas las comodidades, de todos los bienes materiales. David le estaba diciendo a Dios: usted es el principal, es la ley de lo primero. Usted es primero Dios y después sigue lo demás. Todas esas comodidades, el estudio, el trabajo, está bien, y nadie está diciendo, hermanos, que uno debe caer en ese error de satanizar todas las cosas. No, hermanos míos. Y el hecho es que nosotros tenemos que, igual que David, consagrar todo, reconocer quién es el que nos ha dado todo para poder estar con comodidades, para suplir cada una de nuestras necesidades, los zapatos, toda la ropa que usted y yo tenemos, hermanos. Entonces David hace ese reconocimiento al Dios eterno.
Dice ahí, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, todo le pertenece al Señor. Yo no soy dueño de nada. Dios lo vio a usted fiel, diligente, y entonces Dios entregó su trabajo, el negocio, las propiedades, todo lo que usted tiene. Entonces, al ver la diligencia, Dios le proveyó todas esas cosas para que David tuviera la oportunidad de poder estar bien, hermanos, poder que otras personas que estaban dentro del reino fueran empleados, llámese como ahora estamos hablando, ¿verdad?, en términos actuales. Entonces las personas pudieran trabajar y tener su fuente de ingreso a través de ese negocio. Y todos sabemos, hermanos, que eso era algo que Dios había provisto. David no estaba adueñando de algo que no era de él, sino que él sabía que Dios, de dónde Dios lo había traído y de cómo Dios le estaba supliendo cada una de sus necesidades, y que de eso que él suplía, él tenía que saber administrarlo, y que otras personas, su trabajo, sus ingresos, su negocio, su posición como rey social y todo, otras personas suplieran las necesidades de ellos básicas, familiares, a través del reino que Dios había entregado a David y a todos los oficiales que él tenía. Entonces, hermanos, es cuán importante es recordar lo que dice Salmo 24, ¿verdad? Verso 1, de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Lo que dice el Salmo también 89, verso 11. Entonces, hermanos míos, vea todo y vea lo que sigue diciendo. David reconoce todo, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a consagrar todo, reconocer quién es el dueño y por qué nosotros tenemos esa gran bendición de parte de Dios. Verso 12: las riquezas y la gloria proceden de ti. El origen de todas las riquezas, de las comodidades que usted y yo tenemos, léase, llámese casa, trabajo, negocio, compañía, todo proviene de Dios. Y eso es lo que estaba diciendo él. No es de mí, no es porque yo soy inteligente, no es, aunque usted lo sea, no es porque yo soy fulano de tal, no, es porque Dios ha bendecido, y uno nunca se debe olvidar de dónde lo trajo el Señor, a dónde lo ha puesto. Entonces David no solamente consagró sus bienes, consagró su posición, su profesión, su título. ¿Me explico, hermanos? Entonces usted y yo podemos llegar y decir, todo esto lo he logrado por Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, antes de terminar el verso 12, están hoy día sin una fuente de ingreso? ¿Cuántas personas no tienen ni poseen las cosas y bienes materiales suyos, míos? Nuestra ropa, todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas nosotros debemos de consagrar a Dios y decir: Dios, gracias por darme las camisas, los zapatos, el pantalón, todo. ¿Cuántas personas, hermanos, necesitan lentes y no pueden comprar lentes? ¿Cuántas personas necesitan algún tipo de prótesis, verdad? Ya sea dentales o en algunas partes de sus pies, y no pueden, hermanos míos. Entonces uno debe consagrar todo. Y vea, volviendo al verso 12, hago hincapié: las riquezas y la gloria, la fama proceden de ti. La fama no puede a nosotros, hermanos míos, afectarnos. Hay personas que dicen, el doctor fulano de tal, el abogado, el ingeniero, don fulano de tal tiene este negocio, don fulano de tal tiene. Todo eso, hermanos, uno debe recordar. Todo ese origen, toda esa procedencia de todas esas cosas es de parte de Dios. Por eso es que David estaba diciendo eso. Todo eso no fue que yo vine y me pusieron como rey y entonces yo logré todo esto. No, es por la bendición de Dios. Cuando uno consagra las cosas a Dios, cuando mi trabajo, mi ropa, mis zapatos, mi negocio,
mi estudio, mi profesión está consagrada a Dios, va a tener una gran bendición en la vida cotidiana todos los días. La protección de Dios va a estar así, siempre, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la preeminencia a Dios antes de todas las otras cosas que tal vez usted y yo podemos decir, como Nabucodonosor: yo hice, yo logré, yo construí, yo edifiqué todo este negocio. No, ha sido por la bendición de Dios. Entonces David estaba diciendo eso, y vea lo que sigue diciendo: la fama, la gloria, todo. Dice: todo procede de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano, dice ahí, el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es el único, hermanos míos, que puede dar todo y suplir cada una de esas necesidades en nuestras vidas. Entonces David estaba reconociendo todo: la posición, estudio, fama, todas esas cosas. Y entonces el resultado de todo eso, hermano mío, es para engrandecer y alabar el nombre de Dios, y darnos cuenta, hermanos, que cuando consagramos todas las cosas a nuestro Dios, vamos a alcanzar, hermanos míos, grandes bendiciones. David nunca se olvidó, hermanos, de dónde había sido traído y por qué estaba ahí, y que todas las cosas que él había y tenía y había recibido, hermanos míos, era porque Dios lo había visto fiel. Y Dios había visto que David estaba consagrando todas sus cosas materiales. Hermanos, ¿cómo está usted y cómo estoy yo? Preguntémonos. Todo lo que poseo lo tengo y lo he consagrado a Dios. Mi casa, el carro, las cosas que tenemos. ¿Cuántas otras personas, hermanos, no tienen nada? Imagínese David, unas cuantas ovejitas. La Biblia no describe ahí si tenía 1000, 2000 ovejas. No, cuidaba unas pocas ovejas. Imagínese, sus hermanos, como cualquier otra persona, trabajaban dentro del ejército de Saúl. Entonces eso me hace pensar a mí que era una familia de una clase media, podemos decir ahí, ¿verdad? Pero vea dónde estaba. Su trabajo era uno de los trabajos humildes, y Dios lo trajo, lo situó ahí, y él reconoce: todo es suyo, todo esto procede de Dios, no es mío. Él no se apropia de las cosas que Dios le ha dado. Él dice que todo esto es de Dios, procede de Dios. El origen de todas estas cosas es Dios. Y yo quiero agradar a Dios con mis bienes, con mis trabajos, con mi estudio, con las cosas que yo poseo. Y entonces él llega, los pone y los consagra a Dios. Y Dios ve eso con agrado, y entonces Dios comienza y bendice y ve el corazón, hermanos. Que David, la fama que dieron, recuerda, hermanos, cuando David enfrentó a Goliat, ¿verdad? Usted y yo sabemos muy bien que las personas dieron 10,000, ¿verdad? Y a Saúl 1,000. Y entonces, hermanos míos, usted y yo sabemos muy bien que la fama que él obtuvo como militar en la economía nunca afectó, hermanos, el corazón ni la mente de David. Todo lo consagró a Dios. Entonces, hermanos, las cosas que usted tiene, que yo tengo, y usted dirá, pero bueno, hermanos míos, eso procede de Dios. Todo, el origen de todo procede de Dios. Aquí lo dice. Y entonces, hermano, usted y yo tenemos que recordar eso. La fama no se le fue a la cabeza a David. Él consagró todos sus bienes, todo al Señor, su trabajo, su posición, todo. Y por eso Dios engrandeció a David. Y David recibió honores, grandes distinciones, hermanos míos, porque sencillamente él siempre dijo: gracias Dios por darme todo, porque es suyo.
todo. Yo entiendo bien esto, yo lo tengo claro, no es mío. Y entonces, a través de eso, hermanos, David tuvo la oportunidad de poder adquirir mucho más. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente él consagró todo al Señor. Y hermanos, nos toca a nosotros, hermanos míos, consagrar todo. Hay que pensar, hermanos, toda la fuente de todo es Dios. Y nosotros ponernos a pensar cuántas otras personas tal vez no gozan de las bendiciones de Dios porque se apropian de todo lo terrenal y piensan que eso es todo. Y cuando se van otra vez y pasan a la eternidad, usted y yo sabemos muy bien que pasa igual como cuando por primera vez uno llegó a este mundo, sin nada. Se fueron sin nada, sin pena ni gloria. Y hermanos míos, muchas veces hay personas como aquel joven en Mateo 19 que le afectó la avaricia y la riqueza, ¿verdad? A David no le afectó eso. David sabía, era joven, pero él siempre estuvo pensando en Dios. Todo lo consagró a Dios. Su trono, su posición, sus bienes materiales, todo. Él lo dijo, todo esto procede de usted. Usted es el dueño. Y hermanos míos, para terminar en esta mañana, yo quiero que usted vea lo que dice ahí en 1 Crónicas 29. Y es algo que usted y yo tenemos que tenerlo muy presente en nuestros corazones, hermanos míos, y no olvidarlo nunca. Nunca, hermanos, ni usted y yo, siempre tenerlo presente en nuestros corazones. Ahí mismo en 1 Crónica 29, y vea lo que dice el verso 14. 1 Crónica 29, verso 14, y con ese pasaje terminamos en esta mañana. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? Es voluntario. David consagró todo voluntariamente. El pueblo lo siguió porque estaba viendo un gran ejemplo, porque veían en David que David no se había aferrado como el otro rey, que se había aferrado a las cosas materiales, que tenía envidia, orgullo, que tenía la mentalidad de quitarle la vida a David, sencillamente porque por envidia, hermanos. ¿Me explico, hermanos? Y David llega, repito, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, dice, te ofrecemos, te consagramos, todo. El resultado de esto es todo es de usted, Señor. Simplemente soy un administrador, usted me ha dado a administrar todos estos bienes y ahora yo tengo la oportunidad de gozar y disfrutar de estos bienes. Eso es lo que estaba diciendo David, hermanos. Y usted y yo hemos consagrado nuestras cosas, así igual como cuando tenemos la oportunidad de tener y sentarnos a la mesa y le damos gracias a Dios por el alimento que Dios ha puesto en la mesa suya y mía, en la despensa. Usted y yo podemos observar y ver y decir gracias Dios porque tengo alimento para suplir las necesidades mías, de mi esposa, de mis hijos, hijas. Gracias Dios por el techo, algunos que es suyo, hay otros que tal vez no, pero usted tiene un techo. ¿Cuántas otras personas no? Que este lugar, esta casa sea dedicada, consagrada para usted, Señor, porque todo procede de usted, todo, Señor, nada es mío. Yo me beneficio de las cosas. Es como cuando usted y yo tenemos que nos dan las cosas que nosotros tenemos, como cuando usted y yo tenemos la oportunidad de administrar esas cosas sin necesidad de pagar nada. Es un alquiler que nos ha dado Dios, nos ha alquilado las cosas, pero no nos cobra.
Porque el mismo David dice, de los recibidos tú no te damos. ¿Qué contrariedad, verdad? Sería decir, usted me da ese montón y yo le doy y consagro esto. Imagínense, hermanos. Y por eso David llegó en una gran forma a tener tanto. Y si usted lee un poquito, le insto para que lea un poco más allá la historia, cómo construyó, preparó todo, oro para las cosas de oro, plata, piedras preciosas, para construirle el templo a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él consagró todo. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que consagrar todo a nuestro Dios. Usted y yo hemos consagrado nuestra despensa, decir gracias Dios, y orar, decir gracias Señor porque tenemos algo que comer. Gracias por la vestimenta, Señor, que nos has dado. ¿Cuántas otras personas hoy día no tienen? ¿Cuántas otras personas, hermanos, están sin alimentación? ¿Cuántas personas mueren a nivel mundial, hermanos míos? Aún en nuestro país hay personas que tienen raquitismo. Me doy a entender, hermanos. Hay personas así que tienen hambre, hermanos. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hizo David? David, al ver todo lo que Dios le ha dado, al darse cuenta que todo viene de lo alto, que todo procede de Dios, que el origen de todas las cosas que yo y usted tenemos es de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Consagrarlas a Dios, decirle, Señor, todo es suyo. Todo lo que tengo es prestado y usted me lo ha dado a mí para que yo lo administre, me beneficie yo, beneficie a mi familia, y si es un negocio pueda beneficiar a otras familias para la fuente de empleo, de alimentación de todas esas familias. ¿Me explico, hermanos? Y darle gracias a Dios y consagrar todo. David aquí consagró todo para Dios. Él nunca le afectó la fama, ¿verdad? Ni las posesiones. Dieron 10,000, pero él siguió siendo igual, humilde. Porque hay que recordar que no hay que poner nuestra esperanza en las cosas que se quedan. Todas las personas, por más opulencia que tengan, van al mismo, vuelven al polvo, como dice el Señor. Puede ser que no vayan y sean cremados, pero vuelven al polvo. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Me explico, hermanos? Entonces nosotros tenemos que consagrar nuestra vida. David consagró su vida a Dios. David consagró su posición a Dios. David consagró sus bienes a Dios. David consagró su mente, su corazón a Dios, no dejando que todas esas cosas materiales le afectaran, como aquel muchacho, aquel joven en Mateo 19, que le afectó sus bienes. Entonces, hermanos, tenemos que poner todo en las manos de Dios. ¿Qué le parece si oramos, hermanos, en esta mañana? Y si usted le gustaría, dedique sus cosas a Dios, su vida, todo. Y reconozcamos, entre más usted consagra las cosas al Señor y reconoce que todo es de Dios, la fuente de bendición vendrá sobre su vida. Dios derramará bendiciones sobre su vida en cada momento, en cada tiempo, hermanos míos, como la lluvia que nosotros vemos que cae, ¿verdad? Y Dios nos bendice por eso. ¿Está bien, hermanos? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por llegar delante de tu presencia. Queremos, Dios, mis hermanos y yo, consagrar todo, trabajo, estudio, salud, y recordar siempre de dónde venimos, de dónde nos tomó. Cuántas otras personas tuvieron los mismos anhelos, deseos, en casa, en cosas materiales, en estudios, en alimentación. Y hay otros que no tienen lo que nosotros tenemos. Señor, gracias por ser bueno. Gracias, Señor, dedicamos nuestra vida, todo lo que poseemos, Dios, en tus manos. Y te pido, Dios, que usted lo bendiga y lo sepa, oh Dios, que te amamos y reconocemos que todo lo que tenemos, el origen de todo es usted.
Te doy las gracias, Dios, por cada persona que nos observa. Bendice sus trabajos, sus vidas, su salud, y toca los corazones para que cada persona de nosotros actuemos como David. Que no nos afecte, Dios, que no pongamos la esperanza en las comodidades, en las riquezas, en lo intelectual, sino que todo esto, lo que somos, todo nuestro ser, sea consagrado para su honra y gloria. Gracias, Padre, nos depositamos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, si Dios lo permite, estaremos en la tarde-noche con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga mucho y les guarde, que tengan una excelente